el tema que nos convoca, o sea, cuando a mí me pidieron este conversatorio, estábamos en plena cuarentena y aislamiento. Eh, yo les hice una reseña de cómo trabajar, por lo menos mi experiencia, y hay 3 casos que son didácticos. ¿Qué quiere decir? Fueron consultas, no son para analizar acá. No está prohibido, si nos queda tiempo y queremos especular al respecto, tener ideas, lo podemos hacer. Son válidos para las urgencias que me habían pedido ejemplos de urgencias, ¿no? Esas son las más recientes. Y lo que ahora voy a compartir es el PowerPoint de mi experiencia y cómo es el trabajo online en general. Así que ahora comparto pantalla, van a ver el PowerPoint y a un costadito las imágenes. Cuando termino de leer el PowerPoint, volvemos a la pantalla otra vez general. Bueno. Sonia, mientras presentás, hago una pequeña interrupción, discúlpame, para informar, me había olvidado, que el conversatorio va a ser grabado, está siendo grabado para ser replicado en el Facebook del Colegio de Mendoza. Gracias. Gracias por la aclaración. Bueno, voy a compartir pantalla, o la había dejado para compartir y se cerró, ahí está. Bueno, se ve bien, ¿no es cierto? Bueno, la terapia online. Desde hace bastante tiempo, los dispositivos informáticos posibilitan, entre otras cosas, la comunicación y la terapia online, que derivó de la comunicación online, a través de la computadora o el celular. Este tipo de tratamientos de terapia se hace en tiempo real, independientemente de la distancia. Más abajo lo que les voy a decir es que por ahí uno se tiene que adecuar a los horarios y a un encuadre especial para este dispositivo. La modalidad de intercambio mayormente utilizada es la videoconferencia. Para hablar, para mirarse al mismo tiempo. Me habían preguntado, que no respondí, sobre el cuerpo. También se ve, también se interpreta según el caso, según el paciente, según lo que pase. Sigo con el Power. Los programas empleados son aquellos de los cuales disponen la mayoría de las personas. Hay otros programas que son de computadoras más caras, de celulares más caros, se pueden usar también, pero es conveniente usar aquellos que tienen la mayoría. El Facebook, el Duo. Bueno, seguimos. Lo que voy a decir ustedes lo saben, que es que el abordaje terapéutico pone en marcha en el paciente, y con la intervención del terapeuta pone en marcha un proceso. ¿Para qué? Para conocerse, para descubrir las resistencias que pueden interferirlo y para poner de relieve la habilidad del terapeuta para llevar adelante el trabajo conjunto. Hasta ahora es lo que hacemos los terapeutas siempre. En la terapia a distancia es lo mismo, en ese sentido. En el abordaje a distancia, mediado por computadoras y requiriendo una plataforma determinada, junto con una conexión eficaz, plantea vicisitudes propias del dispositivo, que sin tomar resguardo necesario puede afectar el proceso puesto en marcha, ya que son inherentes al dispositivo. Rápidamente le explico, la conexión se puede cortar, si el teléfono, si usan el teléfono, está descargado, se descarga. Entonces, más adelante lo voy a decir con todas las letras, pero es importante, en caso de tener una consulta en la que se preparen con los enchufes, que revisen la conexión. Si tienen otra computadora, que la dejen preparada, porque genera mucha tensión y mucho malestar cuando uno está en el medio de una sesión, que ya por sí es muy difícil, uno tiene que escuchar, y se corta todo eso, se pixela, se tienen que volver. Entonces, eso va a volver a ocurrir, pero en tanto y en cuanto nosotros tomemos mayores precauciones, se nos facilita el trabajo.
Esto era, bueno, un poco lo que les adelanté. La otra cuestión que a mi entender es muy importante es la afinidad con la herramienta informática. Eh, Afinidad es un poco más de lo que dice la palabra. Lo que pasó ahora, ¿no? Con el tema de atender a distancia o no atender. Hay mucha gente que nunca había usado la pantalla de la computadora o del celular, pero la usó porque era lo que había que hacer, porque jerarquizaba la comunicación con el otro, familia, nieto, hermano. Cuando hay gente que no tiene afinidad, entonces los problemas se agravan solo por la especificidad de lo informático. Esto se ve mucho en personas mayores, pero también hay gente joven, no solo más, que se les dificulta. Tienen que prever todo lo que nosotros podemos evitar, y lo que yo les había dicho a las chicas anoche, a las organizadoras, que si se cortaba la luz no íbamos a poder tener este encuentro. Bueno, hay cosas que nos exceden. Bueno, lo demás ya lo dije. Prevención. Estas vicisitudes es importante acordarlas con la persona que va a hacer un tratamiento. ¿Por qué digo cuándo va a ser un tratamiento? Primero viene la consulta, les preguntan algo, les van a decir, por lo menos yo acepto la herramienta que tienen, el que usa Skype, el que usa Duo. Hace un tiempo, la última adquisición mía fue el Duo. Yo no la usaba porque no me hacía falta. Una persona me consulta y me dice que es la única herramienta que conoce. La empecé a usar. La verdad es muy recomendable porque como se usa poco, no entran mensajes ni de Facebook, ni de celular, ni de nada. Pero bueno, eso es un poco el acomodo inicial. Y conviene, si siguen y arreglan otra entrevista, señalarle estas cosas. Digamos, es independiente que el otro lo sepa. Es importante hacer de cuenta que no y decirlo. Y sí, desde el primer momento, poder decirles que la sesión no se pierde. En el peor de los casos que se corta la comunicación, solo se reprograma. La otra cuestión, que no es muy frecuente, sí conozco colegas que han tenido ese problema, es el tema de dónde la persona está dispuesta a hacer su terapia. Además de que tiene que ser en un lugar que la persona esté sola, que su privacidad esté resguardada, que esté vestido o vestida de manera acorde a estar en contacto con un terapeuta. A mí me pasó hace muchos años una persona que estaba en pijama adentro de la cama. Por el gusto, porque no estaba enfermo, no le pasaba nada, entonces yo le pregunté por qué adentro de la cama. Entonces él me dijo, ¿por qué no? Y porque la cama es para, yo les voy diciendo cosas que les dije, ¿no? Este hombre, la cama es para dormir o es para reposar si uno está enfermo. Esto es una terapia que no tenemos por qué hacerlo de pantalla a cama. Bueno, en la próxima este hombre se levantó. Duró poco, pero las pocas entrevistas que tuvimos fue sentado en un lugar cómodo, vestido, no con pijama. Bueno, entonces pasamos a ver si es la misma. Bueno, las conexiones que sean estables. Es bastante difícil mantener la conexión estable porque muchas veces hay problemas al respecto. Bueno, yo les puedo contar mi experiencia. Yo tengo siempre el celular habilitado y tengo el Wi-Fi. Si yo quiero comunicarme con el Wi-Fi me cuesta bastante. Vamos a suponer que se cae la conexión de internet, cuesta bastante. Pero alcanza para explicarle al otro el problema que ocurrió, esperar unos minutos, decirle que llame, o sea, tener a mano esta otra posibilidad de comunicarse. Bueno, el resto ya se los dije.
A ver, recomendaciones, pues chiquititos, chiquito me tengo que hacer. La recomendaciones técnicas. Ya les dije, creo que leí lo mismo. Sobre el tiempo de la entrevista, acá es lo que tengo que hacer. Sobre el tiempo de la entrevista, vamos arriba. Disculpen, ahí está. Yo trabajo 1 hora reloj, porque estas cosas pasan, a mí me resulta cómodo, me resulta difícil en el trabajo a distancia los 50 minutos. Si bien es cierto que uno tiene el reloj en la computadora y lo puede mirar más fácil que el reloj de muñeca, a mí me resulta. Y absorben los 60 minutos, absorben las interrupciones de las que les hablaba antes. Voy a subir el PowerPoint. Ahí está. La frecuencia. La frecuencia puede variar de 1 a 3 veces por semana, por lo menos yo les cuento mi experiencia. Nunca tuve más de 2 veces por semana en tratamientos online. Es conveniente empezar por una. ¿Para qué? Para conocerse el paciente y el analista, y para saber qué resultado da esta forma de abordaje. No solamente esto es válido para la terapia online. En este tiempo de cuarentena, lo que a mí me pasó con una paciente, una chica, que se maneja todo por internet, por la computadora, por el celular, pero venía al consultorio con el tema de la cuarentena, seguimos trabajando online. Cuando se termine, yo le voy a proponer cambiar el encuadre, que venga 1 vez por mes y trabajemos online. ¿Por qué? Porque en ella el efecto que le produce es otra concentración, ella puede pensar, puede analizar. Bueno, es una enseñanza de, en este caso, una persona, porque con las otras no pasó, pero podemos tomarla para el trabajo en general. Respecto del inicio, ¿no? Es conveniente conocerse, escuchar a la persona. Si ya Freud lo decía, es cierto, con Freud empezó todo esto, pero ya Freud lo decía al inicio, es muy importante tenerlo en cuenta nosotros, evaluar si esa persona, cuando yo digo analizabilidad, no me refiero a analizar un sueño, que puede ocurrir en un tratamiento online que se analice un sueño, pero si se puede trabajar o no con esa persona que consulta, si podemos hablar, si puede pensar, eso tal vez surge en la primera entrevista, tal vez lleva un tiempo, y tal vez no sucede. Un ejemplo, me adelanto un poquito al PowerPoint, pero ya que estamos hablando, un ejemplo solo tengo de hace muchos años, una mujer joven, pongamos que se llamaba Maggie Smith. Era una argentina que vivía en Miami. Bueno, ella empezó a hablar, pagó la consulta, las consultas las pagó, y la pagó la hermana. Vamos a suponer que la hermana se llamaba Alicia Gómez. Entonces, cuando yo volví a hablar con ella, le dije, ¿ustedes dos son hermanas de distinto padre? No, me contó que no. Entonces vos no te llamás Smith, no sos Maggie Smith. Me gustaría saber quién sos. Bueno, no, ella no estuvo dispuesta a hablar de sí. Seguimos, creo que 1 vez más, 2 veces más, se terminó el tratamiento, porque ahí sí se transforma en un fantasma, que no es lo mismo que una fantasía. Es una persona que está convirtiendo en un personaje vía el hablar y la herramienta informática. En mi caso eso no resultó. No es lo más común, a mí me pasó solamente 1 vez. El tiempo y el dinero. No tengo experiencia yo de gente que pregunte, ¿y cuánto vamos a trabajar online? En general no se pregunta. Si le llegaran a preguntar es lo mismo que presencial, iremos viendo. La cuestión del dinero. Se propone un honorario y una forma de pago. Es importante acordar con eso. Si eso se acuerda,
se puede trabajar bien. Si la persona no puede pagar por un tiempo y dice, voy a suspender hasta que pueda pagar la sesión, en mi caso particular lo acepto, porque estamos viviendo tiempos difíciles, no solamente en Argentina, en distintos lugares del mundo. Así que eso, véanlo cada uno en su modo de trabajar. Bueno, frecuencia, urgencias. Las situaciones de urgencia requieren una evaluación específica del profesional interviniente. A veces se puede resolver la urgencia porque no es tal. Supongamos que es una crisis de angustia y uno empieza a hablar con el paciente se afloja y le dice podemos trabajar. Pero si es una urgencia que implica riesgos, es conveniente preguntarle a la persona dónde vive. A lo mejor uno no tiene contactos con personas que sean vecinos al paciente, pero sí con instituciones. En situaciones de urgencia complicadas es mejor derivar a instituciones y recomendar que la persona se asista en el lugar y que cuando esté en mejores condiciones uno no te puede decir, acá está la puerta abierta cuando resuelvas esta urgencia. Esta es mi manera de abordar. Sobre el profesional elegido. Mi experiencia personal está puesta acá en el PowerPoint. Hay gente que busca, que elige, que se prepara, que pregunta. Bueno, no es una garantía para que ya está, se empiece el tratamiento y se siga, porque como todos sabemos se despliegan un montón de cosas en el tratamiento. Pero habla de la decisión de un trabajo sobre sí. Esa preparación previa. Uno podría decir que es de buen pronóstico. Otras personas consultan, porque pueden consultar online. A mí me han consultado desde la oficina. No está prohibido, pero un muchacho consultaba de la oficina y decía, vos podemos hablar, vos me podés hablar. Yo estoy sola acá, pero vos estás solo, tranquilo para hablar. Bueno, no siguió eso, porque digamos, en general, las personas que consultan online no solamente tienen familiaridad con la informática, hacen todo por internet. Más bien hacen lo necesario fuera de internet, entonces ¿por qué no van a hacer terapia online? Pero ahí sí cuenta el encuadre y para qué es una terapia, cómo se trabaja. No siempre resulta. Tampoco les puedo decir, no, si consultan así no va a seguir. Hay que ver el caso por caso. Bueno, sobre el profesional elegido. Bueno, sobre el trabajo de análisis un poco les dije antes. Hubo la experiencia que yo tengo que la mayoría de las personas que tuvieron que pasar del consultorio presencial a trabajar online lo hicieron, otras no pudieron. Entonces iremos viendo con ustedes y con otros colegas qué habrá pasado con esas personas que no pudieron seguir su tratamiento de otro modo. Esto es un fenómeno a evaluar entre todos. Disculpen, lo veo muy chiquitito acá y no quiero volver a hacer. Bueno, contraindicaciones, lo que yo considero contraindicaciones. Aquellas personas que están en tratamiento psiquiátrico con medicación y control periódico, y si ese psiquiatra no tiene contacto con el terapeuta, no es conveniente, porque llega a ocurrir una circunstancia complicada y uno no tiene intervención. Digamos, si bien se puede trabajar con lo emocional, con las palabras, con los sentimientos, con el cuerpo, la distancia tiene esas restricciones. Uno no puede intervenir como lo haría con otro paciente que uno tiene cerca y puede llamar a un colega y decir, mira, te voy a mandar a este paciente porque tiene un desborde, una crisis, etcétera, etcétera. Del mismo modo, con personas que toman drogas, que toman alcohol, del mismo modo con las circunstancias de violencia,
cuando la integridad de la persona está en juego, tampoco es conveniente trabajar online. Contraindicación. Bueno, yo les recomiendo, es posible que ustedes tengan otros materiales para leer, pero este texto, La iniciación del tratamiento, es muy lindo, sobre todo que Freud ahí nos habla, yo cuando lo leo siento que me habla, de lo que se puede, de lo que no, y nos da una idea de cómo relacionarnos, porque todos sabemos relacionarnos con el otro, pero este es un encuentro diferente, que apunta a otra cosa. Así que esa es mi recomendación. Bueno, entonces pasamos a los ejemplos que yo les traje, que está solamente planteado el ejemplo. En este caso es una niña, Cielo, de 7 años. Su madre solicita la intervención terapéutica. Los padres están separados. La consulta es porque Cielo tiene pesadillas reiteradas y se despierta a los gritos. En la primera entrevista dice que no quiere estar ahí, que está porque la mamá le pidió que estuviera, pero que no quiere hablar. La terapeuta le muestra el consultorio, ¿no? Recuerden que está de este lado de la pantalla. Le muestra el consultorio, los materiales que dispuso para ella. Le dice, me gustaría que quisiera jugar conmigo. Cielo le responde, prefiero dibujar. Dibuja a su familia en distintas hojas. La terapeuta le pregunta por qué los dibuja separados. Ella responde, extraño a mi papá, que no viene a buscarme por el corona. Y sigue hablando. Soñé que papá estaba del otro lado de la vereda mirándome. Venía a buscarme sin barbijo. Yo tengo el mío, me lo hizo mi mamá. La terapeuta le pregunta, ¿qué pensás de tu papá sin barbijo en el sueño? Es un sueño. Ahí quiero cruzar la calle y abrazar a mi papá. Y cuando lo voy a abrazar me despierto. Muy lindo el caso, ¿no? Para seguir. Pero bueno, por ahora de ejemplo. Un adolescente, Ariel, 15 años, cursa tercer año. La madre solicitó la consulta a pedido de Ariel. Se le pregunta el motivo por el cual pidió una consulta psicológica. Dice, al principio todo bien. Nosotros somos de estar reconectados siempre. Estudio, toco el bajo y pinto. Pero ahora ya no me pinta nada. Me empezó el bajón y no se me va. India cumplió años y no pude estar con ella. Este puto coronavirus me privó de la vida que tenía antes. Estoy mucho tiempo en mi pieza con el celular. Esta rutina de todo igual me mata. Tengo miedo de morirme. No me quiero morir encerrado en mi pieza. Al virus haces como que lo ves, pero no ves nada. Eso me está matando. Se levanta y empieza a golpear los puños contra la pared. Esto es complicado porque el terapeuta la terapeuta, fue en este caso, no fui yo, no fue un paciente mío, está del otro lado. Entonces, exigió la palabra y el acercamiento de un modo más complicado que el anterior. Bueno, y una consulta por crisis de pareja. José y María. La consulta es urgente por conflicto de pareja. Hace 3 años que conviven en una relación tranquila, con algunas discusiones sobre las costumbres de cada uno de ellos. María insistió en que José cambiara sus hábitos en función de pasar más tiempo con ella. Le decía, tu hijo no va a cambiar, ya es grande. ¿Para qué insistís? ¿Para qué estudiás? Ya sos grande. José respondía a estos reclamos con frases similares. Tenés que respetar mi espacio, quiero que me trates como un par, en un intento de negociar sus diferencias. Durante la cuarentena fallece la madre de María por coronavirus. Era una persona mayor, estaba aislada en su casa con la persona que la cuidaba. Difícil saber cómo se contagió. El nosocomio donde se hallaba retuvo el cuerpo durante una semana para hacerle los estudios, ya que a las pocas horas que ingresó falleció. Luego, por el protocolo actual, hubo que cremar los restos. José acompañó a María en ese doloroso trámite. A partir de allí empezaron discusiones fuertes. José le planteó a María que se iba a ir,
que no quería vivir más en pareja. Entre otras cosas repetía, no quiero morirme solo, sin mi espacio, sin ser respetado. Bueno, hasta acá voy a salir de compartir pantalla y volvemos acá a la pantalla completa. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Silencio, silencio, no se amontonen a contestar y a decir de a uno, de a uno. A mí ¿me escuchan ahí? Hola. ¿Quién es? Digan quién es porque yo... Agustina González. Mucho gusto. Me parece muy interesante el poder plantear estos casos, sobre todo ahora actuales, con el tema del coronavirus, y poder pensarlos con esta situación tan agobiante que es para todos. De hecho, esta charla cuando yo ingresé estábamos hablando de esto. Sí. Me parece súper, y de hecho han habido muchas consultas, yo tengo poca experiencia, pero me han consultado pacientes incluso en esta situación, y también me han consultado pacientes en particular, casos que yo tenía justamente la duda si eran plausibles de ser tratados con esta modalidad. Es decir, me contactó un paciente joven que estaba diagnosticado con depresión, intentos de suicidio, con tratamiento psiquiátrico, y bueno, obviamente uno se plantea, ¿no?, ante la inexperiencia de usar estas tecnologías, si era posible el tratamiento. En mi caso, yo no estaba preparada para trabajar con estas problemáticas. Por eso es que lo derivé, pero bueno, me surgía la duda, por supuesto. Bueno, me das pie, me voy a agachar. Yo tengo una estufita para los pies, así que disculpen, le voy a apagar. Los años afectan los pies, entre otras cosas. Me das pie para hablar de lo siguiente. La terapia online no es diferente de la presencial. Lo que es diferente es el contexto. Por eso es importante. Por ejemplo, vos, Agus, dijiste, no, mejor la derivo. Si vos te sentiste mejor así, más segura, eso es correcto, porque no es lo mismo que lo presencial, sobre todo desde el punto de vista del terapeuta. Si el terapeuta se siente capaz, es idóneo, tiene experiencia, puede hacerlo, adelante, porque aún así ni siquiera está garantizado que la resolución del tema sea exitosa. Así que fue muy importante lo que vos hiciste, porque una depresión severa, una persona que está muy mal, por ahí, en otro contexto y con la interdisciplina, está mejor atendida, ¿no? Uh-huh. Le cuento un ejemplo, no de coronavirus, sino de hace muchos años, un ejemplo complicado. Una paciente mía que era una colega hace muchos años atrás de Bahía Blanca. Hizo cursos conmigo, habíamos hablado. En un momento ella me pide hacer terapia. Y yo digo, ¿vos estás segura? Porque hay que hablar de cosas que son privadas. Sí, estoy segura. Bueno, empezamos a trabajar. Una persona que tenía muchos problemas físicos, itinerantes los síntomas físicos. Bueno, trabajamos y una de las veces que estábamos trabajando, ella empezó la sesión descompuesta, diciendo que estaba mal del estómago, que no se sentía bien. Se empezó a sentir peor. Entonces yo le dije, en medio de la sesión, llama al médico. Ella tenía muchos problemas físicos, su médico de cabecera. Llama al médico y preguntale, porque yo me empecé a asustar, estaba muy lejos, por eso dije Bahía Blanca, ¿no? Bueno, llamó al médico, el médico le dio turno para la última hora. Ella no se animaba a salir, no se animaba a ir sola, llamó a la madre para que la acompañe y finalmente fueron al médico. Yo lo que le pedí es, cuando vuelvas a tu casa, mandame un mensaje. Bueno, el mensaje que me mandó es que ella tenía un problema gástrico que se le había convertido en agudo,
y que fue muy importante hacerse atender, hacerse tratar, estar acompañada. Pero la situación fue difícil para mí, yo estaba segura de lo que hacía, pero cuando le dije, por favor, llamame, o ella me mandó un mail, en ese momento no tenía WhatsApp, me quedé mucho más tranquila. Así que ese es el riesgo que uno corre cuando está atendiendo una situación complicada a distancia. Gracias. No, por favor. Muy Sonia. interesantes las preguntas, nutren. Colegas, Sonia, disculpen. buenas noches. ¿Qué tal, Sí, Viviana? perdón. Tenemos Ah, unas preguntitas esperando en el chat. bueno, No sé si quieren que las leemos y después vas vos, Vivi, ¿te parece? Sí, no hay problema, dale. Genial. Leo una. Después le doy la palabra a Paula. De Vanina Chaine. Pregunta, ¿cómo manejas la intimidad en el trabajo con niños? yo no trabajo con niños, pero los ejemplos que están deformados, por supuesto, para ocultar la privacidad, son de una colega que es especialista en niños y adolescentes. Esta colega lo que hizo en el tema de la pandemia fue trabajar cuando la madre o el padre, porque tuvo un caso de un papá que pidió consulta por su hijo, estaban ahí, parecido a esto que yo les decía, les mostraron los juguetes, le pidió que dibujara. El nene, para cambiarles el caso, el nene se conectó con ella de una manera muy interesante. Era un nene que los padres se iban a separar, ya estaban en eso con lo de la cuarentena y dejó de comer. Entonces el padre en un momento le pidió la consulta, que estaba muy preocupado, y lo llevó. O sea, estaba el nene en la pantalla, pero el papá estaba en algún lugar. Yo no le pregunté a ella dónde estaba el papá, pero el papá estaba, y ella le empezó a hablar, él empezó a dibujar, se relacionó con ella, y después el padre, no sé si fue una o dos sesiones, después fue el padre que la llamó para agradecerle que había empezado a comer. Así que no sé si estos tratamientos continúan online, vuelven a ser urgencias, pero si ustedes me dicen qué me parece a mí me parece que ese papá que se asustó y se preocupó, la cosa va a seguir, porque si los padres estaban separados después de la cuarentena también. Y este chico, digamos, concentró toda la angustia, que va a haber que procesarla, este nene va a tener que aceptar la situación, el dolor, así que infiero que después ese tratamiento va a seguir, pero es una inferencia. Yo hasta ahora no conozco colegas que hacen nada más que tratamiento online con chicos. Es complicado el tema. Bien. Sonia, la colega Tati Humana comenta, me llamó la atención el inicio de atención virtual en el año 2003. ¿Qué motivó este inicio y cuáles fueron las circunstancias? Bueno, hay azares que nos cruzan con cosas en la vida inevitables. Ustedes vieron cuando en la presentación yo hice, les contaba, que hice un posgrado en accidentología psicoanalítica. Bueno, ese azar, ese cruce con el otro, puede salir mal, digamos, ¿no? Un accidente puede salir mal, o la persona puede decir, ¿qué me pasa? ¿Cómo vivo? Esto de la terapia online, les voy a contar cómo surgió. Yo estaba haciendo mi página web, en realidad quería hacer mi página web, estaba aprendiendo todo el tema de la computadora, pues sabía prender la computadora, abrir una página web, sabía escribir en Word, pero pasarlo, estaba aprendiendo todo eso. Entonces, en mi búsqueda de colegas, psicólogos que tuvieran no solamente página web y experiencia, me encuentro con un psicólogo español, no me acuerdo ahora el nombre, que tenía su página, que era de psicología cognitiva. Entonces me propuso hacer una sección de psicoanálisis. Bueno, el asunto era, yo se los cuento tan cual, cliquear el link. No me salía, no había forma. Bueno, aprendí.
Después progresivamente él me fue explicando, se armó esa sección de psicoanálisis en su página, era de Barcelona este hombre. Bueno, en ese momento, 2002, 2003, esa página, la de Barcelona y la de este hombre, estaba llena de consultas, pero eran consultas tipo para ti, tipo, no sé, si hay luna llena y yo... en un principio yo le dije, mirá, contesté algunas. Después le dije, yo voy a contestar consultas más en serio, más que la persona se quede pensando, porque yo tenía muchas ganas de ese tipo de consultas. Entonces hicimos como repartimos las consultas. Las más complejas, las que daban lugar a mayores respuestas o algún tipo de elaboración, quedaban para mí. Eso duró un tiempo. Yo mientras tanto estaba haciendo la página web, que la página web fue recopilar en el sitio la actividad de toda la vida, los trabajos que tenía, los nuevos, y decidí, como había tanta demanda ahí, en algún momento fui espaciando las respuestas y abrir yo la sección de terapia online y abrir las consultas. Hubo muchas consultas de afuera, muy poquitas de acá, hasta que empezaron. Y las consultas de afuera de aquel momento eran de argentinos que estaban afuera. Entonces ellos, en ese momento, yo trabajaba con mail. No con chat, a mí nunca me gustó el chat, ¿no? Eso de escribir y no verse no me gustó. Trabajaba le decía a la persona que la consulta iba a ser 3 mails de tal extensión y que yo le iba a responder, que el mail y la respuesta eran equivalentes a la sesión. La verdad es un trabajo maravilloso porque la persona cuando escribe se confiesa y habla y dice y uno le responde, pero resulta que uno trabaja el doble o el triple. Es muy difícil establecer un timing, un tiempo, es decir, eso que yo había propuesto inicialmente, un mail que tuviera la extensión de 4 hojas, ¿no? Y responderle lo que yo consideraba no tenía esa extensión. Así que trabajé durante unos años y dejé. Pero el resultado, el de escribir y que a uno le escriban, es muy bueno, es muy trabajoso para el terapeuta. Y después, en cuanto apareció el Skype y las pantallas, empecé a trabajar con la presencia y la mirada del otro, porque el trabajo con el mail es el trabajo con el relato, con las palabras, con el análisis de las palabras, pero a la persona no la vemos. Esto de poder verse no es solamente mirarse, sino alguien había hecho al colegio la pregunta del cuerpo, de los gestos. Hace un tiempo, una paciente que atiendo online estaba muy enojada con el marido, se había peleado, había tenido una discusión. En un momento dice, lo mataría, no sé, con un palo. Entonces me dice, no sé qué cara puse yo, entonces me dice, ¿te cambió la cara? Bueno, yo le dije, bueno, me impactó eso que dijiste y seguimos hablando. O sea que en ese caso, ella captó el gesto mío y tuvimos que darle un giro y darle lugar a ese gesto. Hace poco tiempo, un paciente mío online tuvo una crisis de alergia. Le picaba, se rascaba, se movía. Y bueno, ahí estábamos los dos hablándole y él diciendo lo que podía, realmente preguntándole, bueno, cuándo había empezado, se había despertado así, qué había pasado la noche anterior, a ver si él podía recordar cómo era la cuestión con sus alergias. Bueno, finalmente terminó la hora y ya no se rascaba más. Esas son experiencias que yo tengo. También están los pequeños detalles, que ahí sí tiene que ver con la escucha, tiene que ver con la percepción fina de cada terapeuta, con la escucha también del paciente, porque uno le puede decir algún detalle y no registrarlo, pero el cuerpo está distinto que si lo tenemos en el consultorio. Bien, yo por ahora no tengo más preguntas, así que Vivi, te damos la palabra. Vivi Vangeli. Vivi, acá está. Bueno,
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mucho Em, gusto. Igualmente, me quedé pensando en esto que decía de que por ahí no encuadre conveniente para el trabajo con pacientes que consumen sustancias o que están con tratamientos psiquiátricos. Digamos, con la situación de la pandemia, tuvimos que pasar digamos, a este nuevo formato con los pacientes, y bueno, muchos pacientes que consumen sustancias, otros que están con medicación psiquiátrica, casos más graves, digamos, y bueno, era la única posibilidad de trabajar con ellos y de Claro, sí, seguir sí. trabajando con ellos, y más en este contexto, eh, donde, bueno, ya se venía haciendo un trabajo previo. Digo, una cosa es a lo mejor no admitir un paciente con ciertas características o hacer esas entrevistas de admisión, pero otra cosa es pasar de un formato al otro debido a esta situación, ¿no? Claro. Pensaba Esto se qué complicó. recaudos, más allá de, bueno, yo estoy en contacto permanente con el psiquiatra que lo atiende u otros profesionales, si hay médicos, pero algo más que haya que tener en cuenta con este tipo de pacientes. Digo, es frecuente, no sé ustedes si les pasa en el consultorio, pero digo, el consumo de sustancias, en la Bueno, medicación psiquiátrica es frecuente. pero la médica, acá a mí me gustaría responderte lo siguiente. Cuando yo presenté el PowerPoint, lo que dije es oficial. Vos decís, tuve Ujú, paciente con medicación psiquiatra, psiquiatra. Ahora, hay consumos de un montón de cosas, claro. alcohol, por ejemplo, que no son oficiales, ni Ujú, tampoco se cuentan, se da por, tomamos cerveza, nos juntamos con la ujú, chica los sábados y bueno, estamos toda la noche. Entonces, acá hubo un cambio entre estar con las chicas o los muchachos, la fiesta, ujú, a estar solos, obligados por la situación. ujú, Yo te diría que los cuidados son los mismos y también ver hasta dónde uno, más allá de la sustancia, porque el tema es la conducta, qué efecto tiene, cómo la escucha a esa persona que está sola, vamos a decir, emborrachándose, si fuera así. Y si ujú, fuera yo, le recomendaría, mira, anda al médico, o el psiquiatra, o el clínico, porque te va a poner cada día peor y por más que me veas a mí, no lo va a poder resolver. Pero eso es algo que a mí ujú, se me ocurre en este momento. Por ahí uno puede trabajar más finamente y hacerle tomar conciencia. Cuando hay estimulantes que alteran el sistema nervioso, es difícil, sobre todo en cantidad. Por eso sí, decía, aprovechándose, tomando cosas que no es lo mismo que la medicación psiquiátrica, se nos plantea problemas a todos, me parece. Pasa que el psiquiatra tiene recursos que nosotros no tenemos, ¿no? ujú, ujú, sí, bien. Y lo que yo haría, estoy pensando, yo no le vamos a suponer una persona que, porque puede ser esas drogas que se consiguen en los boliches, ¿no? Yo Sí, le diría, bueno, anda a ver al médico, pero yo no dejaría al paciente o a la paciente, le mandaría un mensaje, lo llamaría, le diría, mira que acá estoy esperándote, a ver qué pasa, porque esto es parte de un proceso que empezó con la cuarentena total, donde uno se vio obligado a ver qué hacía con el trabajo y con los pacientes. ¿Qué hacemos con los pacientes? ¿Los dejamos? claro. Entonces, los Ujú, pacientes no hay que dejarlos. En todo ujú, caso, en un caso que vos decís como que es tan difícil y que se está mal y realmente es un peligro no solamente para vos como profesional, sino para el paciente, yo le dejaría la puerta abierta. De hecho, hay una paciente mía que eso fue y no volvió y no quiso terapia online ni nada. Yo cada tanto le mando un mensajito. Como no está tomando nada, pero se ujú, encerró. Yo cada tanto le mando un mensajito preguntándole cómo está, recordándole que aquí estoy. Y habrá que ver, porque nosotros tenemos un montón de desafíos después que esto se termine. Algún día se va a terminar. ¿Cómo es la reconexión con los afectos? Porque estos pacientes difíciles como el que vos planteás, hay que ver cómo vuelve a vos, qué le representabas vos desde el punto de vista personal, vincular. Entonces, eso lo vamos a tener que ir viendo a medida que vayan pasando los días y nos reconectemos con los pacientes, ujú. Bien, muchas gracias. ¿no? Por favor.
Jorgelina quiere hablar, tiene la mano puesta Jorgelina. Me parece muy valioso lo que estás diciendo de escribirlo, llamarle a los pacientes, consultantes, porque en mi caso, por ejemplo, mi psicóloga cuando empezó la cuarentena me dijo voy a suspender y hasta el día de hoy no tengo noticias. Si yo no le escribo, ella no me escribe, no sabe nada. Y yo, digamos, con adolescentes y jóvenes que trabajo, sí les escribo. Y por ahí si no vienen o si se desaparecen por algún motivo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? O para el día de algo escribir un mensajito. Y me parece que, bueno, son dos paradigmas totalmente distintos de relacionarse el profesional con esa otra persona. A mí me parece que es mucho más humano y tiene que ver con la humanización de la profesión, de nuestra profesión, eso que vos estás planteando, poder comunicarse con esa otra persona. Por más que nos claven el visto, como dicen los pibes, las pibas, no importa, el hecho es de uno presentarse y tener la presencia y que sepan que pueden contar con nosotras siempre, o sea, siempre. Quiero decir, que sepan que estamos, Claro. Que porque dejaron, por el tema que sea, económico, lo que sea, distancia, o porque dio fiaca, continuar, por lo que sea, que sepan. Y bueno, yo eso lo tengo bien claro, pero por ejemplo, con mi psicóloga no tengo esa relación. A mí me gustaría que ella me llamara y me dijera, mira, voy a retomar, no voy a retomar, no sé, pero ella no da señales. Tengo buena Ella relación en tiene, otro sentido, yo le voy a escribir y voy a ver si ha retomado y si quiere seguir online, no sé si lo va a hacer. Digo, pero yo tengo otra postura también y me parece muy valioso lo que vos decís, porque, bueno, por ahí a veces son muy rígidos algunos encuadres y creo que hoy requiere otra postura, otro tipo de relación, no sé, otra mirada. le contesto a Jorgelina, porque Agus también había pedido, le contesto. Mira, Jorgelina, es un temazo el que vos planteás. A mí me parece que pasa por la plasticidad, por lo humano. Yo soy una persona grande, tengo mucha formación, pero en el momento del contacto con el otro, como vos decís que le llamás, le mandás mensajito, uno no puede recomendar eso, pero eso es el contacto humano que cada profesional va a tener con el otro según su idiosincrasia. En este momento, no solamente por la cuarentena, me parece que es un momento de clivaje, ¿no? Donde uno se replantea cosas, está esa formación que vos dijiste estructurada, no sé si usaste esa palabra, rígida, de libro. Y está el contacto con el otro, que tiene que salir, no del libro sale todo aquello que uno lee, todo lo que uno se formó, las experiencias del propio análisis, las experiencias humanas. Entonces, cuando uno trabaja, se tiene que salir del libro. El libro lo tiene puesto, se supone, para saber qué hacer, para saber qué decir. Con respecto a la rigidez, hay personas que no pueden salir, se quedan. Y yo te diría, me atrevo a sugerirte algo público, ¿no? Si tu terapeuta tiene el teléfono de línea, si tiene, ¿por qué no la llamás? ¿Por qué no le decís que la necesitas, que la extrañás? Porque seguir con el manual ese que aprendimos, de la época de los 50 minutos, de usted, bueno, eso ya, el que lo tiene, lo tiene. El tema es que vos la sorprendas con eso humano que vos tenés para tus pacientes. Y le puedas decir, te extraño, la extraño, no sé cómo, yo necesito que hablemos, ¿qué pasa? Ya va a pasar la cuarentena, algo así, entonces vas a tener dos respuestas. O va a seguir con la rigidez, o a lo mejor va a poder abrirse, porque a lo mejor es ella la que no puede salirse de esa rigidez. Esa es la idea mía. Acá Jorge nos mandó un mensaje que no lo pude leer. Dice Jorge de acá de FEPRA. Algunos colegas no han entendido la cuestión de la intervención en emergencia
y lo que significa el despertar de las ansiedades tempranas. No entiendo mucho, Jorge, cómo serían las ansiedades tempranas y la emergencia. Si nos querés decir... perdón, le contesté, no sé si había otro en espera. ¿Había otro en espera? Bueno, entonces, Jorge, después nos explicás, había otra persona en espera. Denle la palabra. ¿Quién era que estaba para hablar? Agustina había levantado la mano. Habías levantado la mano. Bueno, gracias, Paula, no me acordaba, sí. Está tratando de sacar, de ponerle sonido, Agustina, no tiene. Abajo, a la izquierda, tenés que hacerle clic y sacar que tenés bloqueado el micrófono. Ahí está. Bien. Perdón, a mí se me puso la manito. No, ¿no hiciste vos así? No. Por eso buscaba si había otra Agustina. Bueno, entonces, está, bueno, las chicas dicen. Está Daniela Didio. No sé si hay otra persona antes. Bueno. Desbloquea el sonido. Apretando la barra espaciadora, Dani, así también lo puedes desbloquear. A ver. Mira, toca, a ver si te lo puedo llegar a mostrar. Hay un telefonito, pero ahora soy yo la que no... Ahí está, ahí se me desbloqueó. Que lo iba a mostrar acá. Bien. Sí, no, es mi compu que tarda. ¿Me escuchan ahí? Sí, fenómeno, sí, muy bien. Sí, en realidad, en relación a esto de el cambio abrupto que hubo para todos en los tratamientos, yo sí avisé a todos mis pacientes que seguía de modo online, pero bueno, hubieron varios que por razones personales no quisieron, por ahí algunos en relación a no tener el espacio, de convivir por ahí muy cerca con la pareja, o sea, tener temor a que lo escuchen, y esto me pasó bastante. Sí, pasó. Y bueno, ahora que volvemos al modo presencial, esta es una duda que yo tenía, como de si yo, porque estas personas no saben, o tal vez sí saben, no sé, me cuesta discriminar, porque a veces también ha coincidido que son pacientes que estaban bastante resistentes en el tratamiento. Entonces ahí es donde me cuesta discriminar qué es lo más saludable o terapéutico, si conectarme nuevamente para hablarles de la posibilidad de volver a lo presencial, o bueno, dejar que las personas consulten. Eso Mira, es te diría lo mismo que le dije a Viviana, que no la veo ahora, que el terapeuta esté en contacto porque realmente quiere estar en contacto con el paciente, bien, es mantener el vínculo terapéutico. Ahora, llamar varias veces, insistir, es una resistencia, es alimentar la resistencia del otro. Vos fíjate que se te ocurre con cada uno de ellos, porque esto de estar encerrado, tal vez era con eso lo que tenía que ver, que nos dijo Jorge, que yo no entendí, promueve la regresión, de la cual uno sale, pero hay gente que no sabemos a dónde llegó. Promueve defensas, quedarse, yo lo había dicho al principio, ¿no? Hay gente que por ahí se queda encerrada, después no puede salir. ¿Qué pasa con los afectos? Y seguir metiéndose para adentro del mundo interno. Entonces, por eso es que yo te decía, si a vos te da para contactarte, para decirles, acá estoy, volvemos, una vez, a lo sumo dos, después la persona ya sabe que estás ahí, porque si no, uno en el intento de ayudar, favorece la resistencia. Hay que verlo eso, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, ahí Jorge, ahí le damos la palabra a Jorge. Después hay otra pregunta, chicas, la dejamos para después de Jorge, de Natalia.
A ver, Jorge. No te escucho, debes tener bloqueado el micrófono. ¿Ustedes lo escuchan? No, no te escuchamos. Fíjate en el... Perdón, no sé si me escuchan a mí. ¿A quién? ¿Quién está hablando? A Nahuel. Liliana. Ah, Nahuel, sí. ¿Vos lo escuchás a Jorge? No, yo no lo escucho. No, pero lo que yo interpreto de lo que quiere decir Jorge es que me parece que hay muchos colegas que han dejado a sus pacientes en el momento más difícil. O sea, me parece que no había un acompañamiento cuando está el despertar de la ansiedad que le está mencionando. Bueno, Así que no sé si va por ahí. ¿Va por ahí, Jorge? En todo caso, escribinos si no podés hablar. ¿Qué le pasa? Jorge, fíjate, hay un icono del micrófono que vos debés tener una barrita que lo atraviesa. Hacele clic, así tenés sonido y podés hablar. No. Sí, debe ser otra situación del sonido, porque no está silenciada, Jorge. No, pero debe ser de su computadora, porque si yo me toco, cliqueo mal y me bloqueo el sonido, no me escuchan. No es Ahí un... escribió al grupo que ahora vuelve, debe haber tenido algún problema técnico. Ok. Si quieren pasamos a la pregunta de Natalia. A la pregunta de Natalia que estaba primero. Sí. La ¿Por qué leo no me y la lees? cualquier cosa Natalia la amplía. Bueno, dice, hola, yo me he acomodado demasiado a la modalidad virtual con mis pacientes, estará mal, aún no puedo volver al consultorio por el horario. ¿Qué le responderían ustedes? Yo me reservo la respuesta al final. A ver, veámoslo entre todos. ¿Alguno que se anime? Está Daniela y está Jorgelina que quieren contestar. Las tienen que habilitar, chicas. Y no es la única, Celina dice más o menos lo mismo. Dice, me pasa igual, súper cómoda con la modalidad online y todavía no vuelvo presencial. Bueno, escuchamos a alguno de ustedes, después yo les digo mi opinión, pero está Jorgelina y me parece que Daniela. Pero no yo ya estoy de nuevo listo para cuando me toque les contesto lo que iba a decir hoy. Pero... Ah, bien, nos ha vuelto el colega. Volví bien. Con otro dispositivo. Bien, se te ve mejor inclusive. Bueno, ¿quieren que les conteste yo? Ya que no... ¿Quieren que les conteste? No veo manitos. Bueno, le contesto. El modo virtual de asistencia no tiene por qué ser incómodo. Lo que a mí se me ocurre, que es lo que yo voy a hacer en casos parecidos a que las colegas plantean es, si les resulta cómodo trabajar online y no eran pacientes online, sigan, pero con un encuentro presencial con frecuencia. Una vez por mes, acuerden con el paciente, para que se mantenga lo presencial. Me parece que eso vendría bien, no hay por qué dejar la virtualidad, la terapia online, porque hay personas que trabajan mejor. Yo empecé la charla diciendo que una paciente mía trabaja mucho mejor, voy a ser yo la que le plantee cuando esto termine, no, nos vamos a ver una vez por mes, después seguimos a distancia. Así que eso evalúenlo ustedes, no me parece que esté mal. Sí, lo que hay que estar atentos es al proceso, a la evolución del trabajo conjunto. Si se puede mantener de esa manera y un encuentro presencial cada tanto, ¿por qué no? Después de todo es una novedad que emerge de lo que estamos viviendo. Bueno, acá Jorge tiene ahora sonido. Bueno, y después hay una pregunta de Vivi. Bueno, a ver si ahora se escucha. Sí, se te escucha y bueno, se te... En realidad lo que yo quise decir antes era lo siguiente. Antes iba a decir una cosa en relación a la colega que preguntaba. A mí me parece que la mina era que les avisó a todos los que iba a empezar a atender online
ahora les puedo avisar a todos que vuelve a lo presencial. Después, como bien decís vos, no insistir porque lo contrario es colaborar ampliamente con la defensa. Bueno, eso por un lado, pero lo que yo me refería antes era lo siguiente. Una cosa es lo que vos contaste me parece, con una claridad meridiana acerca de lo que son las intervenciones online, etcétera, ¿no? Y que son, digamos, por lo que yo entendí, estás hablando de una modalidad a la que adhiero y hace años también que trabajo terapias online, no exclusivamente, pero sí con algunos pacientes, ¿no? Pero lo que yo planteaba es que otra cuestión que no se puede dejar de tener en cuenta, y por ahí me surgió a partir de lo que planteaba Jorgelina, es que en esta situación de pandemia las intervenciones son intervenciones en un contexto de emergencia, donde cada uno de nosotros, incluidos los terapeutas, tenemos de alguna manera vamos a llamarlo así, un rebrote de las ansiedades tempranas, porque afuera está la muerte, afuera está la enfermedad, afuera está la incertidumbre, porque el futuro está entre paréntesis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es en ese sentido donde no es cuestión de trabajar con cualquier encuadre, pero tampoco atarse a encuadres o esquemas que no son idóneos en una situación como la actual, porque una situación como la actual, aún si vos decidís no atender de manera online, etcétera, es necesario de vez en cuando asomarse a la ventana del paciente y decir cómo estás, qué estás haciendo, cómo te está yendo, ¿no? Porque hay una situación, por ahí en Mendoza ya están volviendo a un cierto grado de normalidad, pero hay una situación que es que a cada uno de nosotros nos han cerrado la puerta al lado de afuera, ¿no? Y esto, insisto, esto desata un montón de cuestiones que es fundamental tenerlas en claro como terapeuta para poder estar atento a los movimientos de las ansiedades de los pacientes. A eso apuntaba fundamentalmente, Sonia. Bueno, a mí me gustaría responder, muy interesante, muy rica tu pregunta, aporta, pero los pacientes hablan online, nuevos, viejos. Nosotros empezamos hoy, así vivimos. Hoy empezamos, estábamos esperando que entrara la gente y yo le dije, charlemos. ¿De qué charlamos? ¿Cómo están ahí? ¿Cómo están acá? O sea que en este momento la cuestión de la cuarentena, del contagio, de la salida, por ahí hay algunos pacientes que no hablan, no dicen nada, y uno tiene que evaluar qué es lo que está hablando, pues no es tiene un problema peor, que eso no sabemos. Pero me parece que circula muy interesante lo tuyo de las ansiedades tempranas, que en algunas personas generan angustia y en otras generan algo diferente, ¿no? Entonces, me parece que sí, que inclusive si vamos a suponer la persona trae un sueño, también hay que pensar en el contexto, ¿no? Cuando el sueño es la vía regia de lo inconsciente, en este momento puede estar diciendo de alguna angustia, de alguna ansiedad de muerte, como vos dijiste, Jorge, bueno, estar atentos por lo menos. Pero me parece que es de lo que más se habla. En todo caso, mi propuesta es, hablemos de esto como nos propone Jorge, pero hablemos de todo. Hablemos de lo creativo, estimulemos la pulsión de vida, porque afuera está la muerte. Y en una de esas, si se mete en nuestro mundo interno y se une a conflicto, vamos a estar en problemas. Bien, tengo una pregunta al privado de Vivi Vangeri y después hay una pregunta de Ángel Valenzuela y de María Spago. Leo la de Viviana Vangeri. Okay. Dice, pensaba en el tema del encuadre, si el paciente hacía diván y hay que pasar a modalidad virtual debido a la pandemia, ¿cómo trabajar? ¿Sesión telefónica para sostener la presencia de la voz y dejar afuera la imagen? Vivi, si querés ampliarlo. ¿Dónde está? No la veo.
Yo tengo respuestas para eso. Las conversamos entre Acá todos. estoy. Acá. Hubo gente, colegas, que hicieron eso. Se conectaron a distancia y el paciente en el diván. A mí me encanta el psicoanálisis, me encanta Freud, me encanta el diván, pero me parece que eso no va a aportar mucho, porque es hacer de cuenta que no pasa nada, solo que estamos con la pantalla en el medio y seguimos igual. Ojo con la renegación, que todos sabemos es un mecanismo complicado, pero ha ocurrido, se han presentado trabajos, yo no los escuché, pero mi opinión es que si la persona estaba en el diván y hay que trabajar online, trabajen online, hablen del tema y cuando vuelva y se acueste en el diván, se verá cómo es ese regreso, así como estábamos hablando, llamar o no llamar, seguir online. Cuando vuelva y la persona se encuentre de nuevo en el diván, ahí será verdaderamente ese proceso terapéutico, porque si no sería escotomizando la realidad y eso es peligroso. ¿Esa era tu pregunta, Viviana? Sí, 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 sí. Sí, pensaba en cómo abordarlo con los pacientes por ahí, si hay pacientes que están, digamos, trabajando de esta forma. De por sí, bueno, eso por lo menos yo lo observo, ¿no? O sea, el paciente que entra a veces en análisis y aunque esté sentado adelante, no mira al terapeuta, digamos, no mira para adentro. Y entonces más allá de que haya una pantalla, está en ese proceso analítico, ¿no? Pero bueno, pensaba por ahí porque hay algunos colegas que están trabajando, digamos, con esta modalidad telefónica, y bueno, por ahí en función de esto, digo, si tiene que ver con esto de no poner ahí la imagen de por medio, o bueno, sobre todo cuando es un paciente que ha estado antes en diván. Bueno, pero Por si el eso lo planteaba. paciente, acá muy rico tu planteo, la verdad aprendemos un montón. Si el paciente que estaba en diván es él o ella, que se pone en la computadora y no se pone de cara al terapeuta, está diciendo algo no verbal. Entonces, es diferente que el terapeuta le diga, bueno, como vos estabas haciendo diván, recostate en el diván y poner la pantalla para, ¿entendés? Entonces, si esa persona necesita estar en la misma posición o no mirarte, habría que indagar qué es lo que está pasando entre ustedes, por qué le cuesta tanto mirarte desde la pantalla, por qué tiene que seguir con lo anterior. Abre un panorama de análisis rico, porque de otro modo ni siquiera se te hubiera ocurrido que ese paciente iba a hacer eso, o esa paciente, ¿no? O sea que en ese caso conviene ver qué es lo que hace el paciente, analizar hasta donde se pueda, y después verán. Muchas gracias. No, por favor. Sonia, tenemos una consulta de Ángel Valenzuela. Dicen, Sonia, ¿tienes alguna opinión respecto de la evaluación pericial online? Tengo opinión de que no es conveniente. También sé, yo les había prometido a las colegas que les iba a conseguir información judicial. Hablé con un abogado que trabaja con peritos, no sabía dónde la podía buscar. Abrí la página de la Suprema Corte y no la encontré, porque sé que la gente que está con pericial por ahí tiene más habilidad de buscar. En casos urgentes y graves, el profesional está habilitado para hacer un psicodiagnóstico online. Yo no lo puedo recomendar, a mí me parece que es difícil, pero en ese caso habría que averiguar cómo es la legalidad y cómo es la urgencia del caso. Y sobre todo, qué posibilidad tiene el que analiza de analizar de la mejor manera, de ver todos los datos a través de una pantalla, el tema de los test. A mí me parece que la aplicación del test es difícil, pero esto es empírico, ¿eh? La verdad que me parece que en esto yo no los puedo ayudar mucho y opto por tomar recaudos, y en todo caso sí sé que pueden buscar en la parte de las pericias, porque esto es en el fuero penal. En las pericias del fuero penal, que son los casos graves, está permitido, pero yo no lo encontré, no encontré. Bien, María Espago
comenta en la página, en el chat para todos. Buenas noches. Quisiera, si es posible, comentes acerca del psicodiagnóstico en esta modalidad online. Por lo que pude informarme, no está plenamente validado. Justo. No está plenamente validado, sí. Y ya lo contestamos eso, sí. Ya lo contestamos. A ver, pensemos juntos, ¿qué urgencia, no grave, no penal, no judicial, no, qué urgencia puede haber por la cual, acá está, ahí lo estoy viendo el mensaje, qué urgencia puede haber para tener que hacer en este tiempo y no esperar un psicodiagnóstico online? Pensemos en todo. Acá nos dice ¿Puedo que preguntarte? no. Sí, ¿Puedo preguntarte, completar la pregunta? dale, María. Sucede que una de mis actividades tiene que ver con evaluaciones psicodiagnósticas para el ingreso a una profesión pública. Y de alguna manera cortadas las inscripciones, pero en el momento que empiecen a haber inscripciones, porque se empiezan a habilitar acá en Mendoza esas posibilidades, va a estar la demanda de evaluación de estas personas, y lo que nosotros trabajamos es vía el psicodiagnóstico. Entonces, uno de los planteos era, si lo planteábamos presencial, si había parte del psicodiagnóstico que se podía hacer online. Por lo que yo pude leer e informarme de la FEPRA, no estaba habilitado. Entonces, bueno, no sabía si tenías alguna otra opinión o algún otro conocimiento. Por eso la pregunta. Bueno, el caso tuyo me parece que es muy puntual porque vos estás hablando de un trabajo preexistente a la cuarentena, un trabajo donde tu trabajo es hacer psicodiagnósticos. Yo hablaría con las autoridades para ver cómo seguir el trabajo, y lo que yo haría, pero esto es una opinión mía, lo que yo haría, tendría la entrevista con el paciente, le tomaría, por ejemplo, los test de inteligencia, no son tan difíciles, le tomaría los test Philipson, todos esos test que vos le ponés la lámina y la persona asocia, y algún otro elemento. Yo digo Philipson porque es el que yo conozco, tal vez vos conozcas otros mejores. Y haría una pre-evaluación. Entonces, esta es una sugerencia que se me ocurre en este momento. Si con esa pre-evaluación vos considerás que falta, qué es lo que falta, yo ahí recurriría a tus autoridades y decir, bueno, a mí me falta en este caso tomarle tal o cual técnica y tiene que ser presencial. Bien. Y vos fijate que te responden y también te resguardás vos en tu trabajo. Porque nosotros nos tenemos que cuidar mucho lo que hacemos, aunque lo hagamos bien, nos tenemos que resguardar. Así que esa es mi sugerencia. Muchas gracias. No, por favor. Jorge comenta algo sobre la acordada. No sé si querés comentarlo, Jorge. Lo que dijo María, dice... Sí, lo que yo decía es que, perdón, lo que Sí, yo sí, decía es que la acordada de la Corte establece la posibilidad de psicodiagnósticos, pero exclusivamente a través de entrevistas virtuales y no de la aplicación de técnicas, que además es para hacer una especie de economía judicial, porque no estarían dadas las condiciones para validar, por lo cual sería absolutamente refutada en lo inmediato, porque al no estar los test validados para el tipo de aplicación online, no tendrían, por lo tanto, validez judicial. Esto por un lado. Y esto mismo es lo que sostiene ADEIP, que me parece que es una de las instituciones que tiene más peso en relación a la cuestión de los psicodiagnósticos, ¿no? Que no hay posibilidades de aplicación de las técnicas online, porque no hay baremos, no hay pruebas, no hay refutaciones que lo sostengan, ¿no? Sí, la cuestión de la entrevista, que hay muchísima experiencia, hay muchísima bibliografía, hay muchísimo, no sé, creo que hay todo un recorrido en ese sentido. ¿Sí? Nada, eso quería agregar nomás.
Muchas gracias, Jorge, por el aporte. Hay una colega que te preguntó, vi el mensaje, ¿dónde está? Se acordaba que la quiere leer, así que después preguntarle a Viviana o a Paula quién es, porque es muy útil lo que vos comentaste. Y María Spago, que recién habló, pregunta cuál es la acordada, si tenés algún dato más específico, Jorge. No, yo la leí en la página de Psicólogos Forenses, pero supongo que debe estar en para quien trabaja en la cuestión pericial no tiene más que pedirla, seguramente. Bueno, estamos terminando, la verdad, a mí me gustó mucho, me gustaría escucharlos a ustedes, saber si hay más dudas, cómo les resultó este encuentro, para no quedarme yo sola con la palabra, ¿no? Bueno, a mí me pareció bastante importante que tengamos estos encuentros porque esto es una reflexión también, o sea, esta situación nos atraviesa también a los terapeutas. La ansiedad también nos atraviesa a todos. Entonces creo que grupos así de espacios donde podamos hablar, donde podamos compartir dudas, me parece que es muy rico. Es muy rico, sí. Y sobre todo, una de las cosas que hoy estuve hablando en otro grupo es la aparición de recuerdos, la aparición de habilidades, la aparición de angustias, o sea, eso se puede hablar con el terapeuta, pero como es social, como nos afecta a todos, como nos podemos compartir la experiencia, es de este modo nos encontramos en el otro, ustedes en nosotros, yo en usted, me parece, yo coincido que es muy rica la experiencia. Acá tenemos un mensaje de Mendoza que dijeron de una acordada, no llegué a leerla. Leo, si quiere, de Ángel Valenzuela. Acá en Mendoza, la Corte ha emitido un par de acordadas que fijan la forma de intervención de los peritos oficiales. No hace referencia a evaluaciones realizadas por particulares. Muy bien, muy interesante. Alguien está hablando, pero no sé lo que dice. Viviana Vangeli, que no la veo, pero dice algo muy interesante. ¿Lo puedo leer, Viviana Antón? ¿Lo puedo leer? Dice, pensando en varias cosas, vienen nuevos tiempos, hay que adecuarse, revisar encuadres. Mientras la palabra tenga lugar, hay trabajo analítico. Totalmente de acuerdo, Viviana, y también nosotros, no solo como analistas, sino como personas, nos tenemos que adecuar a la gente que tiene que buscar un nuevo modo de vivir, que se quedó sin el trabajo. Ese ejemplo que yo le puse de la muerte de una señora mayor, realmente es muy traumático eso de la muerte. Esta señora murió de coronavirus, bueno, se lo diagnosticaron en el hospital, estuvieron una semana para hacerle el test y el protocolo del gobierno de la ciudad, y supongo que en cada distrito, en cada lugar, lo llevan al cementerio y lo creman. Este protocolo se aplica en todo. Tuve gente amiga que falleció el hermano, no lo pueden ver, ¿no? Es realmente muy traumático, no lo podemos procesar todavía porque cada uno de nosotros, y los terapeutas tenemos pacientes, estamos procesando lo nuestro, no de los pacientes, pero esto de lo social y las pérdidas, por el momento me parece que nos faltan representaciones que iremos teniendo a medida que vaya transcurriendo esto, de otros dolores, diferentes del que lidiamos día a día, el contagio, la comida, los pacientes, pérdidas realmente, la misma pérdida, pero agravada por algo que es para proteger a la gente. Fíjense qué paradoja, por algo que hay que hacerlo así. Pero realmente me parece muy doloroso y que por ahora lo que podemos hacer es contarlo, hablarlo. Nos falta o nos queda pendiente procesarlo. Bueno,
Jorgelina tiene la manito y vamos terminando, chicas, me parece Bueno. que ya estamos. Primero que todo agradecerle al colegio, muy bueno este encuentro, muy necesario, Gracias a ustedes. y me gusta la naturalidad con la que describís las intervenciones online. En mi caso fue que me largué, digamos, por el tema de la pandemia. Claro. Sin embargo, el participar de estas conversaciones, me di cuenta que yo por ahí sí utilizaba otras vías remotas, que son, por ejemplo, el WhatsApp o llamadas, Sí. que no las tenía identificadas como tal y que ahora el tema de trabajar así se suma a una nueva forma más, pero creo que algo de ese estilo yo en mi caso venía teniendo, pero de todas maneras, digamos, ver lo posible, ¿no? Porque la naturalidad, los resultados, los beneficios, la formación, todo que vos nos has transmitido con tanta tranquilidad y claridad y con tanta experiencia, me parece que en mi caso a mí me fortalece en poder tener como opción más esto de el trabajo online. Y bueno, con el, digamos, con la indicación o por ahí con el consejo de decir, bueno, de tanto en cuanto una forma presencial con tal paciente, consultante, pero es posible. Entonces, bueno, agradecer, ha sido muy enriquecedor. Bueno, Muchas muchas gracias a ustedes. Y vos blanqueaste algo que a mí se me está escapando y que seguro nos pasó a todos. ¿Cuánto hace que estamos trabajando con el paciente y el WhatsApp? Hace un montón, hace un montón. Después uno veía si incluía esos mensajes, si no los incluía. Me parece que la cuarentena y el aislamiento blanqueó una con vos, por eso te agradezco tu participación, porque la cuarentena blanqueó algo que veníamos haciendo de un modo paralelo, por decir así, y ahora nos encontramos a reflexionar cómo seguimos, hasta dónde abrimos, como yo decía, bueno, llamar, estar en contacto con el paciente, pero bueno, si el paciente no viene, vendrán otros, y sobre todo y esencialmente sostenernos entre nosotros, intercambiar información, experiencia, eso también enriquece. Bueno. Yo tengo algo para decir, aparte, Nahuel, yo. Nahuel. No, aparte, bueno, de darte las gracias por el curso. A mí lo que me pasó que, bueno, la matrícula me llegó antes de pandemia. Mira. Y, bueno, empecé directamente online. Entonces ahí me di cuenta que también lo online nos permitió poder trabajar y no perder el trabajo que mucha gente lo perdió. Entonces yo pude acceder presencial ahora recién. Claro, pero es una comunicación. Lo que pasa Sí. que al ser nueva, hace mucho que está, es una comunicación. Lo que hizo obstáculo fue la obligación de tener que trabajar online. Pero eso no es un modo comunicacional. Entonces, si no lo tomamos, nos encerramos en una sin salida. Si lo tomamos, le buscamos la vuelta y te felicito, tenemos un nuevo matriculado. Gracias. Listo, ¿no? Bueno, gente, la verdad que yo les agradezco mucho de invitarme a tener este conversatorio, fue muy placentero, yo también aprendí con ustedes y muchas gracias al colegio por convocarme y por invitarme a mí. Bueno. Muchas gracias a vos, Sonia, y a todas y a todos por participar. Un gusto. Bueno, igualmente acá estamos, seguiremos en contacto, acá como hacen con las manos. Un gran placer.